El ADN es el material genético de todos los organismos de la Tierra. Una molécula de ADN se divide en unidades funcionales llamadas genes. Cada gen codifica un producto funcional, o sea, una molécula necesaria para desempeñar un determinado trabajo en la célula. En muchos casos, el producto funcional es una proteína. En otros, el producto son moléculas de ARN funcionales, como lo son el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Para que la información contenida en un gen que codifica un polipéptido llegue al producto final, o sea, se construya una proteína, deben cumplirse un proceso de 2 pasos: la transcripción primero y la traducción después. En la transcripción, la secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Este proceso es llamado transcripción porque implica volver a escribir o transcribir la secuencia de ADN en un alfabeto de ARN similar. En eucariotes, la molécula de ARN debe someterse a un procesamiento para convertirse en un ARN mensajero maduro. En la traducción, la secuencia de ARN mensajero se decodifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. El nombre traducción refleja que la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero debe traducirse a un idioma completamente diferente, que es el de los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas. Por lo tanto, durante la expresión de un gen codificante de una proteína, la información fluye del ADN al ARN y del ARN a la proteína. Este flujo de información se conoce como el dogma central de la biología molecular. Para cualquier tipo de gen, ya sea que codifique proteínas o ARN funcionales, el proceso de pasar de ADN a producto funcional se conoce como expresión génica. Lo que ustedes tienen en la diapositiva es el dogma central de la biología propuesto por Watson y Crick, y después las modificaciones cuando se encontró evidencia de la replicación del ARN y de la transcripción inversa del ARN al ADN. Ustedes tienen en el rectángulo inferior el rulo sobre el ADN, que implicaría la replicación, la transcripción de ADN-RN, la traducción de ARN a proteína. En la clase anterior, ustedes aprendieron sobre las características estructurales de los ácidos nucleicos. A modo de repaso, y para poder seguir con esta clase, vamos a presentar en esta diapositiva las diferencias entre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. El azúcar en ambos ácidos nucleicos es distinto, la ribosa en ARN y la desoxirribosa en el ADN. Las bases nitrogenadas también son diferentes, una en particular, que es el uracilo en el ARN, mientras que el ADN posee timina. La configuración espacial del ADN es el de una doble hélice, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal, que ocasionalmente puede presentar apareamientos intercatenarios. La estabilidad del ADN es mayor que la del ARN. El ADN es principalmente nuclear, mientras que el ARN es citoplasmático, y el ARN es 10 veces más abundante que el ADN. En la primera diapo presentamos el dogma central de la biología, que habla del proceso de transcripción del ADN a ARN y el de traducción de ARN a proteína. Pero sin embargo, nada de eso podía llevarse adelante sin que antes hubiera una duplicación de la información génica, una replicación de ese ADN. ¿Y cuándo se da esa duplicación o cuándo se da esa replicación del ácido desoxirribonucleico? Antes de la división celular. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma
para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas e idéntica información genética. Replicar todo el ADN en una sola célula humana lleva varias horas, y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. En este momento es cuando se puede dividir y depositar la mitad de ese ácido desoxirribonucleico en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. Entonces, ya sabemos cuándo se da la replicación y preguntábamos también por qué se da esa replicación. Algo que es importante resaltar y notar como fundamental en este proceso es que la capacidad de las células para mantener un alto grado de orden surgen de cómo la información genética es expresada, mantenida y replicada. Y para eso, como ya lo venimos mencionando, los procesos son replicación del ADN, síntesis del ARN y síntesis de proteínas. Si empezamos entonces a hablar de replicación a modo introductorio o de presentación del proceso, y para que recuerden lo que ustedes ya dieron seguramente en biología, podemos decir que la replicación se da en el núcleo, que tiene un mecanismo semiconservativo, que comienza en un determinado punto de origen y que es bidireccional, que interviene en complejos sistemas de proteínas. El resultado de eso son dos moléculas de ADN absolutamente idénticas. El proceso tiene diferencias entre procariotas y eucariotas y que la dirección es en el sentido de 5', 3'. Como estuvimos diciendo en diapositivas anteriores, la replicación del ADN lleva a la síntesis de una nueva hebra de ADN. Y para poder hablar de síntesis de ADN debemos hablar del metabolismo de los nucleótidos. Las purinas y pirimidinas son heterociclos que contienen nitrógeno, además de átomos de carbono. La molécula pirimidina es la de menor tamaño y tiene el nombre más largo, y la molécula de purina es la de mayor tamaño y tiene el nombre más corto. La naturaleza planar de estas bases nitrogenadas facilitan su asociación estrecha o apilamiento, estabilizando el ADN bicatenario. En el núcleo hay muchos nucleótidos libres y son los bloques de la construcción del nuevo ADN. Estos nucleótidos se forman de nuevo en la célula a partir de aminoácidos, azúcares, fosfato y dióxido de carbono, proceso que requiere un suministro relativamente elevado de energía y por esto, a modo de compensación, muchas células tienen rutas muy eficientes de recuperación, mediante las que se reutilizan las bases purínicas o pirimidínicas previamente formadas. Debido a la forma en la que se sintetizan o recuperan los nucleótidos, las purinas y las pirimidinas se encuentran en la célula principalmente en forma de nucleótidos y sus niveles están regulados mediante una serie de enzimas que son controladas alostéricamente. En condiciones normales, las concentraciones de bases o nucleósidos libres son extremadamente pequeñas. Pequeñas cantidades de purinas y pirimidinas adicionales se encuentran en el ADN y en los RN, y los ejemplos excluyen a la 5-metilcitosina de ADN bacteriano y de seres humanos, a la 5-hidroximetilcitosina de ácidos nucleicos bacterianos y virales, y adenina y guanina mono y di-N-metiladas de ARN mensajero de mamíferos que funcionan en el reconocimiento de oligonucleótidos y en la regulación de la vida media de los ARN. Los nucleótidos libres comprenden hiposantina, santina y ácido úrico, que son intermediarios en el catabolismo de la adenina y la guanina, y en vegetales podemos encontrar heterociclos metilados que incluyen los derivados de la santina, como lo son la cafeína del café, la teofilina del té y la teobromina del cacao. El resumen del proceso de síntesis de ADN
puede darse en esta reacción química, donde un ADN de un determinado número de residuos suma un nucleótido para dar ese ADN más un residuo con la liberación de pirofosfato inorgánico. ¿Cuáles son los requerimientos para que se dé esta reacción? Los 4 DNTPs, DATP, DGTP, DTTP y DCTP, la presencia de magnesio, una cadena cebadora con grupos hidroxilos en posición 3' libres, un molde de ADN de cadena sencilla y realizar la elongación en la dirección 5', 3'. Es importante resaltar los apareamientos de bases complementarias como adenina, timina y guanina, citosina. Una vez que esos apareamientos se van dando, se forman enlaces entre los fosfatos y los azúcares de los nucleótidos contiguos y las dos nuevas moléculas de ADN se enroscan y de nuevo toman la forma de una doble hélice. En una explicación más detallada de la reacción química de síntesis de ácido nucleico, podemos decir que estos son polímeros de nucleótidos y la unión entre las sucesivas unidades nucleotídicas se realiza mediante enlaces tipo éster-fosfato que resultan de la reacción entre el ácido fosfórico unido al carbono 5' de la pentosa de un nucleótido y el hidroxilo del carbono 3' de la pentosa de otro nucleótido. Este tipo de unión, en la que un grupo fosfato queda unido por dos enlaces éster a dos nucleótidos sucesivos, se conoce también como puente fosfodiéster. Cuando dos nucleótidos se unen mediante un puente fosfodiéster, el dinucleótido que resulta conserva un grupo 5' fosfato libre en un extremo que puede reaccionar con el grupo hidroxilo 3' de otro nucleótido y un grupo hidroxilo 3' libre que puede reaccionar con el grupo 5' fosfato de otro nucleótido. Esto permite que mediante puentes fosfodiéster se puedan enlazar un número elevado de nucleótidos para formar largas cadenas lineales que siempre tendrán en un extremo un grupo 5' fosfato libre y un grupo hidroxilo 3' libre en el otro extremo. De manera análoga a lo establecido para otros tipos de biomoléculas, el compuesto formado por una cadena de hasta 10 nucleótidos se denomina oligonucleótido, mientras que si el número de unidades nucleotídicas es superior a 10, se dice que es un polinucleótido. Algo que dijimos también en la presentación, a modo de introducción de la replicación del ADN, fue que tiene un mecanismo semiconservativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este modelo semiconservativo las dos cadenas de ADN se desenrollan y cada una sirve como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria, siendo la resultante dos moléculas de ADN, cada una con una cadena original o vieja y una nueva. Existen otros dos tipos de replicación, una que es conservativa. En ese modelo la replicación de ADN resulta en una molécula compuesta por las dos cadenas originales y otra compuesta por dos cadenas nuevas. O de una replicación dispersiva, y en este modelo la replicación de ADN resulta en dos moléculas que son mezclas o híbridos de ADN original y ADN nuevo o ADN hijo. ¿Sí? En este modelo, cada cadena individual sería un mosaico de ADN original y ADN nuevo. Pero, que quede bien claro, que la replicación que nosotros vemos tiene un mecanismo semiconservativo en la cual las dos hélices que se forman, las dos moléculas hijas, van a tener una cadena nueva y una vieja. Estuvimos comentando la reacción química que lleva a la síntesis de ácidos nucleicos, la formación de esos puentes fosfodiéster, el mecanismo semiconservativo, sabemos dónde se da que se da en el núcleo, sabemos cuándo, que es antes de la división celular. Lo que nos interesaría ahora abordar es saber
cuál es el origen, en qué punto de una cadena de ADN comienza la replicación celular. Es importante que recordemos que las dos cadenas de ADN se replican al mismo tiempo y comienzan en un punto denominado origen. En dicho punto, el ADN parental se desenrolla y forma una estructura de lazo cuyos extremos se denominan horquillas de replicación. En el caso del cromosoma circular bacteriano, el punto inicial de la replicación es un gen denominado ORIC. Ese inicio de replicación es un punto, una región del cromosoma de 245 pares de bases, muchas de las cuales se encuentran muy conservadas. Lo que tienen en esta diapositiva, en este diagrama, son unas secuencias conservadas, unos fragmentos que varían entre 9 y 13 pares de bases, y esa disposición en la hebra de ADN hace que la proteína DNA, que es la que abre el dúplex en sitios específicos del origen, pueda unirse para señalizar el inicio de la replicación. En los cromosomas circulares procariotas existe un origen de replicación y la replicación se da en ambos sentidos. ¿Qué pasa con los ADN eucariotas? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la replicación en una célula eucariota? Las moléculas de ADN en células eucariotas son mucho mayores y más complejas. Por lo tanto, el proceso de la replicación es bastante más complicado. Los orígenes de la replicación son secuencias de mayor longitud, en levaduras pueden alcanzar los 400 pares de bases, y se presentan en varios puntos de los cromosomas. La velocidad de desplazamiento de la horquilla de replicación es de unos 50 nucleótidos por segundo, una velocidad relativamente baja si se compara con la de los procariotas, que es 10 veces mayor. Para incrementar la velocidad global del proceso, es que existen estos varios puntos de origen sobre la misma molécula de ADN que podrían estar separados entre 30.000 y 300.000 pares de bases. La presencia de múltiples horquillas de replicación acelera el proceso y permite que este proceso en eucariotas se desarrolle a velocidades mayores que en los procariotas. Al haber mayor cantidad de horquillas de replicación, finalmente termina siendo un proceso más rápido. Lo que tienen a la izquierda es un esquema de cómo serían esos múltiples sitios de origen, esos múltiples orígenes de replicación, y a la derecha tienen una micrografía electrónica donde pueden verse las burbujas de replicación. Dijimos ya varias veces que la síntesis de ADN es bidireccional. ¿Y eso qué quiere decir? Que una vez que comienza en un punto de la molécula de ADN, el proceso se desarrolla hacia los dos extremos de la cadena, en cada lazo, de manera tal que los extremos u horquillas de replicación avancen en el proceso de síntesis hasta completar la copia. En el diagrama de la izquierda tienen lo que sería una síntesis de ADN unidireccional y en la parte inferior la bidireccional, donde se da hacia cada lado la replicación o síntesis de ADN. Hay dos horquillas de replicación señalizadas en el diagrama inferior por dos rectángulos de color bordó. Ambas cadenas son moldes. Las nuevas cadenas se forman por el apareamiento complementario de bases y el complejo de replicación queda estacionario, queda quieto y lo que se mueve es el ADN. También dijimos en diapositivas anteriores que la dirección de la síntesis de ADN es 5', 3' y ahora agregamos que es discontinua. Para todo este proceso es necesaria la participación de enzimas que vamos a detallar en diapositivas posteriores. Pero es importante que de acá quede claro la dirección en que actúan las enzimas es fija y única, de extremo 5' a extremo 3'. Esto determina que la cadena molde tenga dirección opuesta, 3', 5', para que la nueva cadena en formación, complementaria y antiparalela, tenga la dirección
5'3', coincidente con el sistema de trabajo de las enzimas. Al ser la horquilla de replicación bidireccional, la otra cadena parental, 5'3', debería estar siendo copiada en dirección 3', 5', situación imposible debido a la limitación de las enzimas sintéticas. Este problema es resuelto debido a que la síntesis de ADN es discontinua. En una cadena, la replicación es continua y en la segunda es discontinua. Esta solución fue descrita y propuesta por Reishi Okazaki, quien encontró que en el procedimiento de copia de las dos cadenas de ADN parental se formaba una cadena nueva continua, también llamada hebra conductora, en la que la síntesis se desarrolla en la misma dirección de la enzima o de la horquilla de replicación, mientras que en la otra cadena, la nueva, era discontinua, también denominada cadena rezagada o retrasada, ya que su síntesis se realizaba en contra de la dirección de la horquilla mediante los fragmentos de Okazaki, secuencias formadas por unos centenares o miles de nucleótidos dependiendo de la célula. Ahora llegó el momento de hablar de las enzimas que llevan adelante la síntesis de DNA o la replicación del ADN. Para esta replicación se necesitan, aparte de las ADN polimerasas, que ya vamos a hablar en profundidad, alrededor de 20 proteínas diferentes y accesorias. El conjunto de las mismas se denomina sistema de ADN replicasa o replisoma, ya que aunque no formen una unidad física, constituyen una unidad funcional. Dentro de las enzimas que participan están las helicasas. Son las enzimas que separan las dos cadenas de las moléculas de ADN parental. Desplazándose a lo largo de esta molécula de ADN, eliminan los enlaces entre las cadenas, consumiendo energía en el proceso a través de la forma de ATP. Existen también topoisomerasas, que son enzimas que desenrollan el ADN y lo relajan. Existen 4 topoisomerasas, de la 1 a la 4, que actúan eliminando superenrollamientos negativos o bien induciéndolos, dependiendo del grado de plegamiento que tenga el ADN en su estado natural. También existen las primasas, enzimas que sintetizan el cebador. Este suele ser un corto fragmento de ARN necesario para que pueda comenzar la ADN polimerasa 3 y que posteriormente será eliminado y sustituido por un fragmento de ADN a cargo del ADN polimerasa 1. Si bien ya presentamos de forma muy somera polimerasa 1 y polimerasa 3, vamos a hablar en detalle y vamos a marcar las diferencias un poquito más adelante, que necesitamos que quede claro en este punto que a partir del primer o cebador que hizo la primasa, las ADN polimerasas comienzan a agregar nucleótidos. Leyendo la cadena molde en el sentido 3', 5' y escribiendo la nueva cadena en el sentido 5', 3'. Están también las proteínas fijadoras o desestabilizadoras de ADN, que son proteínas que estabilizan las cadenas separadas, uniéndose a ellas, impidiendo que vuelvan a plegarse, que vuelvan a unirse, para que la horquilla de replicación siga avanzando, y las ADN ligasas, enzimas que se encargan de unir trozos formados de cadenas, realizando un enlace fosfodiéster entre los nucleótidos pertenecientes a dos segmentos de una misma cadena. Todas estas enzimas participan en el proceso de la replicación de forma coordinada, permitiendo que se desarrolle de una manera secuencial y organizada. Recordamos entonces que las helicasas son enzimas que rompen los puentes hidrógenos que mantienen unidas las dos cadenas de la doble hélice. Para Escherichia coli podemos citar la presencia de DNA-B y de la proteína REP, que son dos replicasas muy estudiadas. La proteína REP parece ayudar a desenrollar la doble hélice
por delante de la polimerasa. Generalmente van por delante de la horquilla de replicación debido a que la DNA-pol no puede desenrollar la doble hebra de DNA. Lo que tienen abajo es un esquema de la estructura, ¿sí?, de la DNA-B, perdón. Para las topoisomerasas podemos decir que pueden introducir o eliminar superenrollamientos en una hélice. Alteran el estado topológico, pero no la estructura covalente. Su función es imprescindible para que tanto la replicación como la transcripción tengan lugar. Existen dos tipos de isomerasa: las clase 1, que cortan solamente una de las dos hebras, no necesitan aporte de energía, mientras que las clase 2 cortan ambas hebras, ambas cadenas, y requieren energía que obtienen mediante la hidrólisis de ATP. En Escherichia coli, las enzimas TOP1 y TOP2 pertenecen a la clase 1, mientras que la girasa es de la clase 2. Lo que tenemos representado en esta micrografía electrónica es una zona relajada y una zona de superenrollamiento. Cuando se separan las dos hélices durante el avance de la horquilla de replicación, se producen superenrollamientos positivos en otras regiones para relajar la tensión. En este punto es importante la acción de la girasa, ya que se necesita para eliminar los superenrollamientos positivos que se generan en un sitio distante de la horquilla de replicación para que el proceso pueda llevarse a cabo. Las proteínas desestabilizadoras del ADN o estabilizadoras, según los autores, pueden tener los dos nombres, se unen al ADN de una simple hebra para estabilizarlo, retrasando la regeneración de la doble hélice. Son monómeros, son proteínas pequeñas de casi 20 kilodalton que forman tetrámeros, evitando la reasociación de las cadenas de simple hebra de ADN que han sido separadas por una helicasa. Se separan de esa simple hebra cuando la polimerasa 3 replica esa zona del ADN. Ahora sí llegó el momento de hablar de las enzimas ADN polimerasas. En la bacteria Escherichia coli, Arthur Kornberg encontró 3 ADN polimerasas diferentes con funciones diferentes, a las cuales denominó ADN polimerasa 1, 2 y 3. Por sus estudios sobre la replicación del ADN y las polimerasas, se le fue concedido el Premio Nobel en 1959. Es importante recordar, ya lo dijimos varias veces a lo largo de esta clase, que las ADN polimerasas solamente saben sintetizar o polimerizar el ADN en la dirección 5-fosfato-3-hidroxilo. Las principales características o diferencias de estas enzimas de Escherichia coli se pueden resumir en la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver o leer en esta tabla, difieren en la cantidad de subunidades, difieren en la masa relativa, difieren en las actividades que presentan, difieren en la velocidad de polimerización y en la procesividad. Se denomina procesividad a la cantidad de nucleótidos añadidos antes de disociarse. Como ustedes pueden ver, a la ADN polimerasa 2 se le asigna exclusivamente una función reparadora, mientras que la 3 es la que realiza la mayoría de la replicación del ADN. El corazón catalítico de esta enzima lo constituyen las subunidades A, encargada de la polimerización, E, que realiza la función correctora de dos pruebas, y Q, que ensambla estas unidades. Realmente el complejo enzimático que lleva a cabo la replicación es un multímero denominado holoenzima de ADN polimerasa 3, que posee muchas cadenas o subunidades polipeptídicas. Este multímero es realmente un dímero asimétrico. Una mitad del dímero se encarga de sintetizar
la hélice retardada y la otra mitad sintetiza la hélice conductora. La subunidad T interviene en la unión del dímero, el complejo GD produce la unión al ADN molde y la subunidad B sujeta la enzima al ADN. En esta diapositiva presentamos las principales características de las ADN polimerasas eucariotas, que tienen una diferencia muy interesante con las de Escherichia coli o con las procariotas, ya que se utilizan dos polimerasas diferentes para la replicación del ADN. Una subunidad, una enzima para sintetizar la hélice conductora, que en este caso es la DNA polimerasa Rho, y otra para producir la hélice retrasada, que es la alfa. En la tabla o en este cuadro tienen las diferencias o similitudes entre ellas y pueden ver que la ubicación de la DNA polimerasa gamma es mitocondrial, que se encarga por supuesto de la replicación del ADN mitocondrial, ¿verdad? Ven que tienen distintas funciones, una primasa, otra es replicasa, siendo la Rho, ¿sí?, la que sintetiza la hélice conductora, la semejante, podríamos decir, a la DNA polimerasa 3 de bacterias y alfa a la 1. Enzimas que forman parte de este complejo general o replisoma encargado de la replicación del ADN son las primasas. La primasa o DNA-G es una ARN polimerasa que utiliza como molde ADN. Construye un cebador de este ácido ribonucleico, que es un corto segmento complementario al molde de una longitud aproximada de 12 nucleótidos, que es el que proporciona un extremo 3' sobre el cual la ADN polimerasa puede seguir trabajando. Una vez que este cebador de ARN está en su sitio, la ADN polimerasa lo extiende, añadiendo nucleótidos uno a uno para hacer una cadena nueva. Por último, tienen explicado en esta diapositiva la función y el mecanismo de acción de las ligasas. Catalizan la formación del enlace covalente fosfodiéster entre los grupos 3' hidroxilo de un extremo y el grupo fosfato 5' del otro, siempre con simple hebras de ADN. Requieren energía. En bacterias esta energía está provista por el NAD, mientras que en animales se obtiene de la hidrólisis del ATP. Entonces, uniendo ahora e integrando todos los componentes que forman parte del replisoma para poder llevar adelante la replicación, podemos hablar de las fases de la replicación, pudiendo distinguirse 3 etapas y diferenciando qué enzimas participan en cada una de ellas. En la fase de inicio, el origen de la replicación, que es una porción de ADN y contiene una secuencia característica, es reconocido por una proteína denominada DNA-A. Durante la segunda fase, que es la de elongación, consiste la misma en la formación de un cebador y en una síntesis de cadena de ADN. No se desarrolla de forma idéntica en ambas hebras. La síntesis de la cadena conductora o continua requiere únicamente que actúe la primasa, formando un cebador de ARN de unos 10, 12 hasta 60 nucleótidos, para que a continuación la ADN polimerasa 3 pueda seguir elongando, ¿sí?, y poder seguir polimerizando desoxirribonucleótidos. La cadena retrasada, como dijimos, se forma un conjunto proteico en el cual se localizan 7 proteínas distintas, además de la primasa. Ese grupo se desplaza a lo largo del molde de la hebra retrasada en dirección 5'3', sintetizando a intervalos cortos cebadores de ARN, a que se unirá ADN formado por la ADN polimerasa 3. El hecho de que las direcciones de trabajo de la primasa y polimerasa sean contrarias a la dirección de crecimiento de la hebra y que el proceso no sea uniforme en ambas hebras
viene justificado por el hecho de que la polimerasa 3 es una proteína dimérica. Esta enzima obliga a la cadena molde de la hebra retrasada a formar un bucle sobre la misma. De esta forma, la dirección de síntesis es la misma en ambas hebras. Al ir desarrollándose la polimerización, el bucle aumenta hasta contactar con el fragmento de Okazaki previo, forzando a la polimerasa a separarse o disociarse y a recomenzar de nuevo el proceso donde se ha formado el nuevo cebador, y ella creará un nuevo bucle. En una fase posterior, se eliminan los segmentos del ARN cebador por acción de la actividad exonucleasa 5'3' del ADN polimerasa 1, quien también se encarga de rellenar los trozos ocupados por este cebador, elimina y rellena. Por último, la ADN ligasa, une los segmentos catalizando la formación de un enlace fosfodiéster. Una tercera fase es la de terminación, que en el caso de Escherichia coli, que tiene un cromosoma celular, las dos horquillas de replicación se encuentran en el extremo contrario al origen, al orice, terminando así la replicación y necesitando únicamente la presencia de una topoisomerasa para la separación de las dos moléculas. Como vimos en la diapositiva anterior, sobre la replicación o las fases de la replicación de ADN bacteriano, la tercera y última fase implica la terminación del proceso. Esa terminación se da en sitios determinados, sitios de terminación llamados TER, que en procariotas abarcan aproximadamente una longitud o tienen una longitud de 23 pares de bases y que han sido muy estudiados y caracterizados. Son elementos en cis que funcionan en una sola dirección y son reconocidos por las proteínas TUS, lo cual impide que esa replicación siga avanzando, ¿sí? Lo que impiden es la progresión de la replicación. Como dijimos en el caso de E. coli con un cromosoma circular, las dos horquillas de replicación se encuentran en el extremo contrario al orice, terminando así la replicación y necesitando únicamente la presencia de una topoisomerasa para que las dos moléculas de ADN se separen. Recordamos entonces que cada hebra sintetizada va a tener una doble hélice y que al ser un proceso semiconservativo, una de las hebras va a ser de ADN parental y la otra va a ser de ADN nuevo. Algo que debemos mencionar es que durante la síntesis de ADN la mayoría de las ADN polimerasas comprueban, controlan, verifican su trabajo. Cuando detectan un error, ¿sí?, lo solucionan, o sea, arreglan la mayoría de las bases mal apareadas en un proceso que es llamado corrección. Inmediatamente después de la síntesis de ADN, es posible detectar y reemplazar cualquier base mal emparejada en un proceso que es llamado reparación del mal apareamiento. Si el ADN se daña, también se puede reparar por varios mecanismos que incluyen la reversión química, la reparación por escisión y la reparación por ruptura de la doble cadena. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien existe este mecanismo de reparación del mal apareamiento durante el proceso de replicación, también existen otros mecanismos que se dan a posteriori ante un daño del DNA ya replicado. ¿Se entiende? O sea, la reparación del mal apareamiento sucede justo después de la replicación o durante la replicación, ¿sí? Porque detecta bases mal apareadas, puede corregir pequeñas inserciones, ¿sí?, o deleciones que sucede cuando la polimerasa funciona mal, cuando se resbala, cuando se desliza de más, no va uno a uno, sino que puede hacer de a dos, o sea, imagínense un deslizamiento, en serio, como que se resbalara,
y pierde el lugar sobre el molde. Pero además de este proceso existen otros procesos para reparar ADN dañado. En esta diapositiva tienen de una forma gráfica la representación de las distintas ADN polimerasas involucradas tanto en la replicación como en la reparación del ADN. Como verán, es un proceso altamente complejo con la participación de muchas proteínas, pero que es necesario que ustedes recuerden que en bacterias las cadenas de ADN originales y recién hechas se diferencian por el estado de metilación. Una cadena de ADN antigua tiene grupos metilo en algunas de sus bases, mientras que la cadena de ADN, la recién hecha, la nueva, todavía no tiene metilación. En eucariotas, los procesos que permiten identificar la cadena original de un mal apareamiento usan el reconocimiento de mellas, rupturas en las cadenas sencillas presentes solo en ADN recién sintetizado. En esta última diapositiva, lo que tienen representado y listado son aquellos mecanismos de reparación de daños al ADN que se dan por fuera del mecanismo de replicación, donde tenemos una reversión directa, una reparación por escisión y una reparación de rupturas de la doble cadena, que puede ser mediante la unión de extremos no homólogos o recombinación homóloga.